Xi 6. Mecanismos de invención de las músicas. Mientras que en sistema convencional toda estructura era dada, y en principio llena de sentido gracias a la conveniencia de los objetos, en este partimos de las diversas estructuras de lo sonoro que inmediatamente rompemos y reestructuramos artificialmente por las reglas de identificación y clasificación tipológica del sector 2. Nos aproximamos a estos objetos para extraer de ellos los criterios de percepción convenientes a lo musical. Nada hay de clásico en estos dos análisis sucesivos que abandonan en cada caso el objeto del nivel superior en beneficio de los elementos del nivel inferior. De esta manera, en los sectores 2 y 3 de lo sonoro hemos atravesado tres niveles denominados en adelante estructuras sonoras, objetos sonoros, criterios sonoros. Todo cambia de nivel y se hace acrobático y artificial en los sectores superiores. Contrariamente a una investigación científica o lingüística, par. Tratado de los objetos musicales 209 tiendo de hechos naturales o culturales, nos proponemos, en sentido inverso, poner en estructura a los objetos para ver lo que pasa. De hecho, no olvidamos que toda aproximación estructuralista se aplica a estructuras preexistentes dadas en el lenguaje, por ejemplo, y así la cadena objeto-estructura, al igual que la labor de punto de nuestras abuelas, se deshace en sentido único, y no es fácil volverlo a tejer remontándose a los objetos preexistentes y a estructuras automáticas, de la misma forma que el químico no tendría asegurado el éxito de una síntesis que no pudiera deducirse con seguridad de los análisis. Probemos con los agrupamientos de objetos y tanteemos instintivamente hasta que su colección comience a decirnos algo. Así se manifestaría la aproximación o la esperanza de una estructura auténtica, es decir, realmente percibida, donde esos objetos evidenciarían su valor. El principio de los sectores 4 y 1 aparece más claramente en esta nueva y aventurada perspectiva. En el 4 formamos colecciones de objetos donde distinguimos cierto criterio sonoro y buscamos si esos objetos, a pesar de lo dispar de sus otros criterios, harán aparecer relaciones con el criterio considerado que tengan un sentido, es decir, que sean calificables, ordenables o localizables en nuestro campo perceptivo musical. Sabemos que estamos trabajando en las peores condiciones, pero nos esforzaremos en postular las estructuras de un criterio desconocido, forzosamente menos afirmado que la altura. Tal es la invención de lo musical en el sector 4. Captamos ahora la necesidad complementaria del sector y se trata de reencontrar colecciones del tercer tipo, análogas a las de las notas del piano o del violín, que nos llevan a los registros. Tales registros, teniendo toda clase de criterios igualmente variables en función de la altura, no perturbaban esta percepción, sino que a veces la reforzaban. ¿Es esto posible? Podemos responder que sí, en el plano técnico. Podemos negarnos a responder de una forma tan rápida en el plano del valor artístico, es decir, del posible desarrollo de las músicas a partir de tales relaciones fundamentales, pero ya hemos mostrado el fracaso de este mecanismo a propósito de la Klangfarbenmelodie. Vayamos más lejos, e imaginemos sonidos cuya altura ya no sea tan dominante, sonidos no armónicos, por ejemplo. Un registro de sonidos que se imponga por el carácter altura, ofrecerá la posibilidad de otra estructura de color o espesor a poco que nos preocupemos de la armonización conveniente del carácter común de los objetos de la colección. Imaginemos aún una serie de glissandi melódicos o de granos dinámicos. Estos son criterios que podrían convertirse en caracteres dominantes. No son forzosamente deseados por el oído, pero tales glissandi y tales granos muestran la posibilidad de estructurar los objetos marcados por un carácter propio y fuerte entre los cuales pueden establecerse relaciones de valor. Podíamos ilustrar estas nociones por el esquema siguiente, Fig. 20. Una primera figura muestra una colección de objetos absolutamente dispares, y solo gracias a una disposición artificial en la hoja, o por comparación con otras líneas, estaremos tentados de ordenarlos por altura. La segunda figura muestra el exceso contrario. El mismo objeto ha sido partido en trozos, actitud física que no tiene en cuenta la forma del objeto y le desestructura en altura, conservando todo lo demás. La tercera figura aporta la neutralidad de un grafismo y sus objetos, aunque informes, se ordenan mejor con relación a la altura. Después vemos dos casos de estructura efectivamente realizada por la permanencia de un carácter. En el primer caso hay un reforzamiento por la variación concomitante de otra dimensión. En el penúltimo caso de la figura, una de las dimensiones queda fija, pero el objeto guarda su carácter. Recordemos el caso del piano y representemos la altura de la nota por la altura X de nuestro esquema y el brillo de su timbre por la anchura de la base.
En una transposición total de una nota de piano su timbre propio quedaría fijo, mientras que solo cambiaría la altura. Este es el cuarto caso de la figura. En el caso del piano real el timbre crece por aglomeración, aumento de la anchura de la figura, a medida que la nota es más grave, disminución de la altura, y se produce un refuerzo y un equilibrio de proporciones visibles aquí plásticamente. Xi 7. Los objetos convenientes. La paradoja que dice, solo puede variar lo que está fijo, corresponde a la actitud de quien se encoge de hombros. Por ejemplo, solo los objetos que tienen el carácter de altura revelarán por la variación del uno al otro el valor de la altura. La tautología es solo aparente 5, ya que la palabra altura está empleada aquí en dos sentidos. El uno es el carácter vinculado al objeto. Las notas, tónicas, que implícitamente se supone forman esta melodía, son objetos musicales muy particulares cuya propiedad esencial es la de presentar una altura. Gracias a ello podemos ponerlos juntos, dando lugar entonces a una estructura de alturas en un segundo sentido del término, el sentido de valor, es decir, una escala de alturas en un tercer sentido del término. Este valor del objeto que ya ha sido olvidado como tal no es más que una cualidad cuya estructura permite la abstracción. No retendremos de los objetos colocados en estructuras más que esa cualidad. Imaginemos tres casos de figura y luego un cuarto. Disponemos de un címbalo, un triángulo, un piano, un gong, un violín y una trompeta. Algunos sonidos producidos por estos instrumentos poseen ese carácter de altura. Otros, no. No son convenientes a la experiencia. No pueden formar estructura de alturas. Segunda experiencia. Notas de piano, violín y trompeta. A pesar del carácter dispar de los objetos, tienen en común el carácter altura. La experiencia funciona, pero se puede dispersar la atención. No hay que conducirse así con un debutante, un niño o un primitivo, para evidenciar un valor. Tercera experiencia. Tomamos exclusivamente las notas, bien del piano, bien del violín. Ahora parece que la altura cambia gracias a un timbre constante. Pero sabemos qué pensar de este timbre tan poco constante que reclama identificación y cualificación. También sabemos que cada nota posee su timbre y que de una nota a otra solo cambia el valor altura. Pero hay incontestablemente un reforzamiento de la percepción. Esta colección es la más conveniente. Es evidente para el niño, el debutante y el personaje exótico de otra civilización musical. La cuarta experiencia totalmente distinta y que funda, por encima de solfeos, las teorías musicales, es la de las escalas. Tenemos 3 grados en la confrontación de los objetos, por la simple emergencia de un valor. Objetos no convenientes porque no lo llevan como carácter, objetos en rigor convenientes porque comportan ese carácter, pero en total disparidad con otros caracteres, y objetos muy convenientes, en música, o sea, musicales, gracias a que la percepción de determinado valor queda resaltada porque la naturaleza de otros caracteres lo presenta como privilegiado y dominante. Y, sobre todo, separemos bien esta fase de identificación de un valor con la de la calificación de ese valor por las relaciones de intervalos en función de las escalas. Xi 8. Propiedades del campo musical perceptivo. Podemos ver que, finalmente, la calificación musical de los objetos sonoros, en resumen, el estudio de los objetos musicales, nos lleva a la de las propiedades de la sensibilidad musical. Lo hubiéramos dudado. En una situación no carente de humor que ya hemos visto, son los científicos quienes gustosamente se preocuparían de nuestra sensibilidad musical, mientras que los compositores, verdaderos verdugos del trabajo, solo se complacerían en presentar objetos estructurados como dicen ellos, sin el menor cuidado por nuestras propiedades perceptivas, ni de las curvas psicoacústicas. En definitiva, el criterio y el campo perceptivo constituyen esta relación de indeterminación que entorpece tanto nuestro vocabulario usual. Para retener un criterio sonoro tiene además que ser conveniente y presentar un interés musical, por una parte, y por otra, debe corresponder en nuestra sensibilidad a una facultad de evaluación y todo ello depende en cada momento del contexto de los objetos presentados y de su propia textura. También tendremos que desconectar lo que las costumbres musicales nos han enseñado a vincular de forma tan fuerte, en razón del triple refuerzo del valor altura, dominante como carácter, dominante también como relación ordinal y excepcional por su evaluación cardinal y sus tensiones vectoriales, la única de todas las percepciones que le es dada al hombre de manera tan natural. En otros términos, una primera facultad del campo de la percepción es la de poder comparar dos objetos, descubriendo en ellos una misma propiedad. Una segunda, es la de poder ordenar estos valores.
Una tercera, es la de poder fijar con más o menos precisión los grados de esta escala. No nos extrañemos de que no baste con ponerse en presencia de colecciones de objetos sonoros putativamente musicales, para que ocurra algo. También debemos examinar la cadena perpendicular y descubrir un mecanismo fundador de lo musical. Esta es la razón de ser de estas 4 relaciones mayores inscritas en los 4 sectores del rombo. Se trata de los 4 axiomas de lo musical, y las opciones son las siguientes. La pareja articulación-apoyo funda la elección de los tipos. La pareja forma-materia orienta la morfología sonora. La pareja criterio-dimensión es la que da finalmente un sentido al análisis de los objetos. El sentido de las proporciones musicales. Queda la opción del último sector donde volvemos a encontrar a la pareja bien conocida valor-carácter, y una variante que no abordaremos hasta el libro cuarto. Variación-textura. Xi 9. Contenido del sistema experimental resume lo anterior aplicando los 4 axiomas. A. En el sistema experimental ignoramos de entrada lo que es el timbre e incluso un valor. Partimos de las cadenas sonoras, e intentamos cortar esas cadenas en trozos gracias a criterios de identificación, articulaciones y apoyos. ¿Cómo escoger esos objetos? Gracias a la pareja permanencia-entonación, y nombramos a esta operación tipología. Identificar de esta manera los objetos sonoros, clasificarlos y designarlos por una nomenclatura de tipos, es el conjunto de operaciones del nuevo sector 2, sector inicial del sistema experimental. B. Estos objetos identificados presentan contexturas. Compararlos es a la vez calificarlos, en tanto que objetos sonoros, e identificar las percepciones elementales a las que dan lugar. Es el sector de la morfología, que a la vez que califica los objetos sonoros, identificará los criterios de percepción. ¿Cómo descubrirlos? Analizando las contexturas gracias a la relación fundamental forma-materia, de la que trataremos en el capítulo siguiente, primero del libro V. Este concluye el análisis de lo sonoro cifrado en una orientación que hemos llamado música. C. Pero la confrontación de los objetos sonoros aún no ha puesto en juego el oído musical, del que hipotéticamente esperamos un campo de apreciación cualificativo, y hasta graduado. Pero no pretendemos redescubrirlo por completo. Ya lo hicimos durante mucho tiempo, y ahora nos disponemos a afirmar o desarrollar este campo en lugar de limitarle a lo que la convención le permitía oír. Cómo las colecciones de objetos reunidos por la confrontación de un criterio se estructuran en ese campo natural del oído perfeccionado por el entendimiento práctico. Encontramos aquí la relación de indeterminación. 214 Pierre Schaeffer entre el criterio que se le presenta al oído y el campo perceptivo que ella le propone. No desarrollemos antes de tiempo este aspecto particularmente delicado de la experiencia, siempre en equilibrio entre lo natural y lo cultural, entre los dones innatos y las posibilidades a veces sorprendentes del entrenamiento. Este es el objetivo de la invención musical del sector 4. Esta relación del ámbito del criterio, o de su calibre, con el campo perceptivo, o las dimensiones de sus escalas musicales, constituyen el resumen del sector 4 absolutamente analítico, más sensorial que sensible, más científico que musical, y, por lo menos, más experimental que artístico. ¿Cómo obtener de todo ello conclusiones prácticas para la música? ¿Cómo llegar a un musical generalizado pero perceptible sin convenciones no más artificiales, sino más arbitrarias que las precedentes? D. Renovando por síntesis la relación fundamental de las estructuras musicales posibles. Determinando objetos, calificados esta vez a justo título de musicales, constituidos también por haces de criterios carácter, que coleccionados puedan evidenciar con precisión, gracias a la permanencia de su carácter, una estructura de valores fácilmente perceptibles, que presenten un interés musical. Esto será todo por este capítulo, que no ha hecho más que ocupar los sistemas tradicional y experimental en un estado de estructuras musicales. El estado discontinuo que proviene de la presencia de objetos distintos. Pero, ¿y si la estructura musical fuera continua, porque los objetos son variantes y finalmente soldados? Este aspecto se abordará en el capítulo 18. Este añadirá a la anterior relación que rige el discontinuo musical una relación complementaria que une la variación a la textura, ley del continuum musical. Nuestro cuadro de las síntesis musicales estaría incompleto sin este añadido, sobre el que volveremos al final de la obra. Estos son los objetivos del sector I, esta vez sector terminal. Son objetivos de invención música, tanto como musical, del sistema experimental.
Shigi Morfología de los objetos sonoros 13L. La teoría y la práctica expuestas respectivamente en el libro anterior y en los que vienen, la teoría y la práctica se dan voluntariamente la espalda. Lógica y cronología no hacen muy buenas migas. Recordamos que Oppenheimer condenó casi todas las pedagogías. Lo que constituye la sustancia de la enseñanza científica, escribe uno, los tanteos para buscar la experiencia apropiada, los términos convenientes para expresar fenómenos sutiles y complejos, todo ello se encuentra casi inevitablemente volatilizado por la pedagogía. De hecho, parece que solo los que han experimentado algún conocimiento nuevo en cualquier disciplina, son capaces de apreciar verdaderamente la grandeza de la ciencia del pasado. Tenemos la impresión de que solo ellos saben medir la grandeza de lo que se ha llevado a cabo, comparando las adquisiciones pasadas con sus propios esfuerzos para penetrar algunos milímetros más allá en las tinieblas que les rodean. Por ello hemos dudado mucho en juntar en este mismo tratado los dos puntos de vista, ya que a veces resulta más difícil establecer una síntesis, que jalonar un itinerario. Pero en cualquier caso, pensamos que es útil, para no ser acreedores a la crítica de Oppenheimer, no ligar por completo los capítulos prácticos que siguen, a la exposición teórica precedente. En este capítulo de transición intentaremos, a propósito de la morfología de los sonidos, efectuar el enlace y mostrar los puentes entre teoría y práctica, entre síntesis y hallazgos, entre una presentación lógica y una exposición cronológica. J. Roberto Oppenheimer, L'Esprit Liberal, El Espíritu Liberal, Gallimard. 217. Shigi 2. El tema y la versión sonoros. Abordamos el itinerario que llevaba a lo sonoro de dos maneras que hemos distinguido demasiado tarde. Por la versión y por el tema. En primer lugar, con la práctica del surco cerrado, en los tiempos de nuestros comienzos con el tocadiscos, sin el surco cerrado nuestro método no habría podido ver la luz del día, nos obligamos a seleccionar algo en el continuum sonoro más heteróclito. Y esta violación surrealista, tan alejada de la seriedad de nuestros colegas electrónicos, nos limitaba a cortar lo sonoro confrontándonos a lo que tenía de diferente, de menos organizable. ¿Podía haber reglas de escucha válidas para el conjunto de estos cortes? Los cortes del tocadiscos nos llevaban de esta forma a ejercicios de versión. Aislados en medio del discurso, del ruido, del canto y de la sinfonía, los ruidos grabados en estudio no tenían ni pies ni cabeza, y solo debían su ser al instante azaroso en que se había pulsado el grabado. Sin embargo, estos fragmentos, repetidos indefinidamente, tenían cierto poder. Arrancados del contexto y desprovistos a la vez que llenos de sentido, nos encerraban en su universo cerrado, cautivador y absurdo. Puede que todos los descondicionamientos tengan que pasar por ahí. La violación, la destrucción, el sinsentido, pues con independencia de nuestra voluntad de obtener resultados, hay que reconocer que era improbable como puro acontecimiento sonoro, un trozo de discurso o de sinfonía. Y, sin embargo, esta versión cortada nos iniciaba en el tema. Este tema llevaba, a la inversa, a la confección voluntaria de objetos sonoros y nos conducía al otro extremo. Utilizar cualquier cosa sonora, y del mayor número de formas posibles. Pero teníamos que desaprender el juego de los registros. Las placas alineadas por tamaños, las maderas calibradas e incluso las infructuosas comparaciones de lo que impropiamente llamábamos las materias sonoras, cuando en realidad no se trataba más que de cuerpos sonoros, madera, hierro, líquidos, sólidos, etc. Y para esto sí nos servía la experiencia del surco cerrado, porque nos sugería, en el sentido de nuestra investigación, aislar las piezas sueltas sonoras, liberadas finalmente de registros e instrumentos que a fuerza de servir a los sonidos, habían terminado por esclavizarlos. Aún podemos añadir algo muy instructivo en cuanto a la filosofía de los caminos desviados. La idea de que el objeto sonoro no nos ha venido del libro, sino de dos experiencias contradictorias. El surco nos proporcionaba, ciertamente, un objeto en el sentido de una cosa robada en cierto modo mediante la destrucción de otro objeto, pero ya hemos señalado que más que de un descubrimiento objetivo, se trataba de una nueva condición del observador. Que percibía al aplicar el mismo procedimiento de estallido a un objeto elemental esta vez, como, por ejemplo, el sonido de una campana. Este estallido le ilumina sobre el objeto que momentáneamente ha reducido para oírlo mejor. Unamos estas dos experiencias, la del surco cerrado y la de la campana cortada, objetos artificiales, insólitos, antimusicales, y abramos el oído. Nos hemos puesto a oír algo sonoro o musical, de otra manera esta vez, gracias a la escucha reducida, cuya experiencia nos ha mostrado esos dos ejercicios de ruptura.
Y esto ocurre de dos maneras distintas dependiendo de nuestro humor. En el sentido del tema sonoro, estamos trabajando en buena posición para calificar a los objetos por medio de una morfología. En el sentido de la versión, estamos escuchando, y notamos una necesidad más clara de identificar, clarificar e imaginar una tipología. Shi 3. El sentido del tema entre los extremos opuestos de la orquesta y del bazar de los sonidos reputados como musicales y de los bautizados como ruidos, había felizmente dos zonas de transición. Los sonidos exóticos que otras civilizaciones consideran musicales, y los sonidos vocales, buenos para todo, peligrosamente polivalentes. Y había también un quinto compañero. El sonido sintético de los electrónicos. A fuerza de manipular sonidos tan distintos llegamos a dos resultados. El primero era que teníamos que renunciar a cualquier clasificación musical prematura. También, y a falta de criterio musical, había que comparar los sonidos en función de esta característica vulgar que presentaban todos de forma general. Tenían un comienzo, una etapa media y un fin. Algunos recorrían este trayecto armoniosamente y otros menos. Así tomó cuerpo la idea de una morfología comparativa. Sin embargo, una vez realizada esta descomposición en tres partes, ataque, cuerpo y caída, ya no podíamos decir gran cosa sobre la generalidad de los sonidos. Lo que importaba, pues, era separarlos en tipos distintos. Pero ese juego solo podía hacerse según las diferencias morfológicas. Por ello, durante muchos años, hemos basculado entre una morfología apenas formulada y una tipología mal definida. Shi 4. El sentido de la versión si escucho un ambiente sonoro como el que podríamos encontrar en el campo, donde el ruido de un molino se acompaña por alguna música local, desde la zanfoña, ya escasa, al transistor, más probable, puedo descubrir, con un esfuerzo de atención, fuentes sonoras naturales, sapo, torrente, mecánicas, rueda de molino, chirrido del eje, trabajo en una serrería cercana, lenguajes humanos o animales, conversaciones, cacareo del corral, y, finalmente, sonidos convencionalmente musicales salidos del transistor, a los que podríamos añadir, gracias a su notable pureza, el fa sostenido de algún sapo. Olvidando ahora los orígenes y los sentidos, si no me ocupo más que de los propios sonidos, puedo proponer una clasificación más general. Puedo aplicarles un primer criterio, toscamente musical. Su mayor o menor fijeza en la tesitura, ya se trate de sonidos puros o de ruidos. El torrente, el choque de la noria y el sapo se oyen en cierto lugar del registro, siempre el mismo, al que poco importa asignar ahora una referencia precisa. En cambio, la sierra tiene de común con las voces habladas, el piar de los pollos, el chirrido del eje, la zanfoña o el tocadiscos, que todos varían de tesitura. Aplicando un segundo criterio de inspiración fonética, puedo decir también que algunos sonidos, como la voz, son articulados, y otros menos o nada. El torrente es inarticulado, al igual que la sierra después de atacar el tronco del árbol, y el bajo de la zanfoña, mientras que las notas del sapo, la rueda del molino, los chirridos regulares del eje y el ataque de la sierra cortando el tronco, son articulados, como las sílabas del lenguaje articulan sus vocales con consonantes. Shi 5. Ejemplo de una clasificación. Desarrollemos la idea anterior sobre la articulación de los sonidos, para aclarar nuestros propósitos. La articulación del lenguaje hablado se realiza por rupturas seguidas de apoyos. Pero olvidamos que estas articulaciones son debidas a la glotis, los dientes o la lengua, y no concedemos importancia tampoco al hecho de que el resonador colorea una vocal con sus componentes, limitándonos a retener de la fonética y la fonología una idea global, pero importante, en la medida en que puede generalizarse en cierto modo al conjunto de los objetos sonoros. Recordemos cómo está clasificado el material lingüístico. Con un determinado apoyo A pueden ir asociadas diversas articulaciones. Ka, sa, ma, etc. A la inversa, a una articulación determinada B pueden ir asociados diversos apoyos. Ba, be, bu, etc. Tenemos así una cuadrícula donde se combinan los dos criterios. En las columnas el de los ataques o formas que provocan la emisión y la naturaleza de los sonidos, y en las filas, el de los apoyos, relativamente independiente del anterior. Con ello obtenemos el cuadro siguiente. Consonantes. B, D, F, G, K, 1, MEC. Vocales. A, E, O. Este ejemplo está voluntariamente muy simplificado en lo que concierne al lenguaje. Solo lo presentamos para servir de modelo. Pero señalemos que existen objetos fonéticos que reclaman una clasificación más matizada, y existen también los deponentes 2.
Estos son, por una parte, los objetos vocálicos que consisten en apoyos aislados sin consonante. A, E, etc., y, por otra, las consonantes que se pronuncian mudas, es decir, sin coloración, dando exclusivamente ataques sin apoyo, dentales, sibilantes, etc. Esta ruptura del continuum sonoro en acontecimientos energéticos sucesivos y distintos, es decir, en logotomas, debería haberse utilizado en música, para distinguir las percusiones de los mantenimientos. Pero sabemos que la música no ha utilizado estas nociones, y en lugar de atenerse al aspecto energético, impulso o mantenimiento, se ha referido explícitamente a la procedencia instrumental y a la distinción entre los sonidos de altura bien definida, sonidos tónicos, y los sonidos sin altura definida, vinculando de manera general a estos últimos la idea de percusión, y a los primeros la de sonido mantenido. A pesar del piano, notas tónicas obtenidas por percusión, o los platillos, mantenidos aunque no tónicos, la oposición percusión-mantenimiento entraña cierto equívoco temible, sugiriendo un falso sentido que se encuentra muchas veces en análisis musicales. Por eso nos ha parecido ejemplar el recurso a la fonética. Pero, además, en el concierto del molino hemos podido aplicar un criterio toscamente musical y, sin embargo, general, limitándonos a decir de cualquier sonido si era estable o no en su tesitura. Una turbina nos hace oír un conjunto de sonidos complejos tan difuso, que no podemos descomponerla en tónicas separadas, pero el conjunto de sonidos puede resultar fijo en su tesitura. Según nuestro punto de vista, este es un criterio de apoyo sensible a la escucha. El sonido de la sierra, al igual que el glissando del violín, evoluciona en su tesitura. En nuestra opinión es más importante y más general constatar y comprender este aspecto de la morfología del sonido que intentar describirla prematuramente por intermedio de una notación con sostenidos y bemoles. Aparecen ahora todo tipo de clasificaciones orientadas por diversas finalidades. La clasificación fonética se preocupaba poco de la entonación. Ya fuera voz arrastrada, aflautada, tónica o ronca, fija o glisante, lo que le importaba sobre todo era distinguir la coloración de la A, de la O o de la I. Y nosotros nos inclinamos por una actitud simétrica orientada hacia la música, pues ya hemos anunciado que nuestra clasificación de lo sonoro estaría forzosamente prejuzgada por lo musical. Por mucho que queramos generalizar, no podemos avanzar sin intención. Xi 6. Morfología y tipología, musicales, de lo sonoro confrontemos nuestra aproximación por los dos extremos. El de las morfologías, en el sentido del tema, y el de las tipologías, en el sentido de la versión. Empleamos aquí el adjetivo de ponente en un sentido figurado para designar los objetos, fonéticos o sonoros, en los que falla uno de los componentes lógicos. Las morfologías nos han aparecido, sobre todo, en el sentido del tema, en la situación del que crea los sonidos uno por uno y examina sin prisas las facturas y el efecto. La dificultad para generalizar viene del hecho de que, cuando elaboramos uno o varios sonidos de esta forma, operamos en un ámbito particular sobre cuerpos sonoros arbitrariamente elegidos, y nos cuesta calificar nuestra producción sonora y separarnos de los registros que ellos nos sugieren, al estar influidos por los valores y análisis tradicionales. Cuando confrontamos colecciones de sonidos para cuya clasificación solo retenemos las características más generales, sobre todo la de la articulación seguida de apoyo, entonces surge la necesidad de una tipología. La dificultad estriba en llegar a criterios que sean suficientemente generales sin ser, sin embargo, indiferenciados. Estos dos aspectos complementarios se deben al hecho de que la morfología tiende a una cualificación de lo sonoro, mientras que la tipología responde a una necesidad de identificación de los objetos. La morfología recibe de la tipología fragmentos tomados, mal que bien, en el continuum sonoro a fin de evaluarlos y calificarlos. Volvemos a encontrar, de este modo, la pareja de funciones que compartían musicalidad y sonoridad, responsables respectivamente de la identificación de los objetos musicales y de la calificación de su contenido en el sistema convencional. Al querer comparar de esta manera todos los objetos, estamos obligados a referirnos a lo que, según los toscos criterios de una tipología de hachazo, es lo menos musical. Luego, esos trozos mal hechos, cuya generalidad depende precisamente de las pocas exigencias que tenemos en ese momento, deberán ser comparados entre sí con clasificaciones cada vez más cuidadosas y desligadas, y, finalmente, confrontados al campo perceptivo, que en el hombre parece constituir la fuente de la musicalidad. Para comprender la amplitud de un cambio semejante en nuestros hábitos musicales, observamos.
Uno que al estar desprovistos de toda referencia a los instrumentos o valores reconocidos, solo poseemos como único bagaje, colecciones de sonidos heteróclitos, y nuestro único recurso es compararlos entre sí de todas las formas posibles, en todas sus contexturas y en todos sus contextos. Esta actividad es la de la morfología sonora.